Entonces, es increíble de pronto ver a Laura, ¿no?, quitada de la pena y decir que representan lo nuevo, ¿no?, que son un gobierno distinto, cuando quienes abonan más que nadie a esta crisis, a este problema, han sido los gobiernos naranjas. Pero ustedes gobernaron desde el 2000. Y del 2000 al 2012 el problema estalló. Y en algún momento el gobierno de Calderón negó que hubiera este problema de desapariciones forzadas. Arturo, como siempre, tundió a representantes del MACPAN y conductor buena ondita le recordó a Panista cómo gobernó su partido del 2000 al 2012. El informe del Comité de la ONU de Desaparecidos, del Comité Especializado en Desaparición Forzada. Este problema inicia en 2006. Y no lo digo como un tema político, y esto hay que dejarlo bien claro porque no quiero de ninguna forma que se vaya un tema tan doloroso a un tema político. En 2006, Felipe Calderón inicia una política pública fallida en materia de seguridad, decide sacar al ejército sin estrategia, o sea, la gran diferencia es que lo hizo sin estrategia, y le declara la guerra al narcotráfico, mientras que su principal secretario, que era Genaro García Luna, estaba asociado con el cártel de Sinaloa, ¿no? Esto solo puede generar un enorme desastre. ¿Por qué digo que ahí inicia el problema, ¿no? Porque, fíjate, de 2000 a 2006, en el sexenio de Vicente Fox, también del PAN, hubieron 950 personas o registros de personas desaparecidas. Mientras que en el gobierno de Felipe Calderón, 17,327. Es decir, es claro, ¿no?, que hubo 1,700% más de desaparecidos, y es claro que algo cambió, ¿no?, en esa política pública que empezó a generar un fenómeno con una tendencia a la alza. ¿Dónde sigue el fenómeno? Bueno, pues con Enrique Peña Nieto, que tuvo 34,557 desapariciones. ¿Esto qué te marca? Te marca una línea, ¿no?, de una política no atendida, ¿no?, que es consecuencia de una política pública errática, fallida, ¿no?, y que empezó a construir un problema de desapariciones en nuestro país histórico, de muchos años, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando llega el gobierno de la transformación? Bueno, lo que sucede es que después de la terrible tragedia de las desapariciones de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes, vienen algunas modificaciones legales y se abre el registro nacional a personas desaparecidas. Pero tiene un problema ese registro inicial, ¿no? Primero, que es una apertura pública, es decir, cualquiera podía subir un dato en ese registro. Y cuando digo un dato es desde un punto, ¿no?, una coma, ¿no?, sin que esto quiera decir que eso es una persona. Mira, yo empezaría reconociendo, y lo digo con mucha objetividad, a Arturo, porque reconoce que sí hay una crisis de desaparecidos. Desde la lógica que la aborda, puedo coincidir que ningún problema empieza de la noche a la mañana. Seguramente desde la Revolución Mexicana había desaparecidos, en la década de los 20, en la cristiada en México hubo desaparecidos. El problema es que de 2015 a 2025 hay un incremento del 213% de desaparecidos. De la cifra que maneja el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, el 54% se da en los últimos 2 sexenios. ¿Qué nos indica? Que el mundo ya se dio cuenta de lo que está sucediendo en México, y en México no lo queremos ver. Me canso de decir, imagínense que se llena el estadio, ahora llamado Banorte. 84,000 personas, 80 y tantas mil, es una masa de gente importante. Pues los desaparecidos en México son mucho más, si estamos ante una crisis. Gracias, es Movimiento Ciudadano. Gracias, ¿Qué ven Luis. en esta crisis? Pues primero yo sí quisiera aprovechar tu espacio y tu micrófono para hablarles a las madres buscadoras, a los padres, a las familias de las víctimas, a las víctimas de desapariciones de nuestro país, decirles que no están solas, no están solos, que el Estado mexicano, en lugar de perseguirles, minimizarles o invisibilizarles, debería de acompañarles y de dar un golpe de timón absoluto para que la crisis desaparezca, para que las personas desaparecidas cesen y porque las familias puedan encontrar alivio y consuelo. El Estado mexicano sigue sin tener la capacidad institucional para resolver este problema. Y algo que parece un pleito, Arturo, entre el gobierno de la República y la Organización de las Naciones Unidas. Dicen, el comité subrayó que no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones forzadas, ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada en el sentido del Estatuto de Roma. Es textual lo que estoy leyendo del comité. No solamente eso. El comité también dice, fíjate lo que dice, en vista de lo anterior, se toma nota de que la guerra contra las drogas, iniciada por Felipe Calderón, a nivel nacional en México, fue el factor que contribuyó a las condiciones de desapariciones que se han producido en el país. O sea, menciona lo que acabo de decir, no es Arturo diciendo traigamos, no, el comité lo dice con toda claridad, no solamente eso, ¿no? Textual lo que estoy leyendo, ¿no? Las desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos, no por agentes del Estado. Entonces me parece que el propio informe hace un reconocimiento claro, uno, de que el problema sí, efectivamente es un problema de un gobierno que se vinculó con el narcotráfico, como el del Partido Acción Nacional en el sexenio de Felipe Calderón. Ahí está, lo pueden consultar en el informe. Segundo tema, tampoco contempla, Luis, y esto también me parece delicado el informe, las acciones que ya se han emprendido por nuestro gobierno. Y las voy a enumerar muy rápido. Fíjate, no menciona que ya hemos
hecho algunas modificaciones legislativas. 2, no menciona que se construyó ya el Centro Nacional de Identificación Humana y la Alerta Nacional de Búsqueda. No menciona que se reformó la ley en materia de desaparición forzada. Creamos, para crear la Base Nacional de Carpetas de Investigación, una plataforma única de identidad, un sistema nacional de alerta, que fortalecimos el Banco Nacional de Datos Forenses porque no existía. Era muy difícil incluso localizar a las personas que estaban en los forenses y que hoy se obliga a abrir una carpeta de investigación cuando existe un registro de desaparición. Gracias. A ver, tú estás dando la clave y es justo lo que omite en su narrativa mi querido Arturo. Lo que el informe dice es que estas desapariciones han crecido con la complacencia, con la tolerancia, con la omisión y en muchos casos incluso con la ayuda del propio Estado mexicano. Así lo dice el informe. Y el informe pide algo que a mí me parece fundamental, que se declare delito de lesa humanidad. No olvidemos el caso de Zacatecas, donde una madre buscadora va y le grita a David Monreal: tenía 8 meses buscando a mi hijo y ustedes ya tenían su cuerpo y no me lo regresaban. Hoy le toca, Noemí, te pregunto, ahorita voy, Laura, pero hoy le toca a Noemí a la 4T. Ellos gobiernan desde el 2018, pero ustedes gobernaron desde el 2000. Y del 2000 al 2012 el problema estalló. Y en algún momento el gobierno de Calderón negó que hubiera este problema de desapariciones forzadas. Y no es mi intención estar sacando la bandera de García Luna para cada 2 segundos, pero es cierto. Tuvieron a un secretario de seguridad, Genaro García Luna, que hoy está condenado en los Estados Unidos en una cárcel de máxima seguridad, a un lado del Chapo Guzmán. ¿Qué decir de la responsabilidad de esos 12 años de gobierno, Noemí? A ver, efectivamente en el gobierno de Felipe Calderón hubo 17,000 desaparecidos, lo cual es doloroso, lo cual se debió de haber atendido. El problema es que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo más de 50,000 desapariciones. Y de seguir como vamos, en el gobierno de Claudia vamos a cerrar con más de 70,000. O sea, sí hay un incremento muy significativo. Y mira, si hay un partido coludido con el narcotráfico, es Morena. Se creó una Secretaría de Protección a las Víctimas en Jalisco desde el minuto 1 del gobierno de Pablo Lemus. Y ahí está dando un rumbo distinto. Y número 3, se tiene que asignar presupuesto. Más del 300% del presupuesto para víctimas se ha aumentado en Jalisco en los últimos años, incluso desde Enrique Alfaro. Y de nuevo, Rosario Piedra se tiene que ir porque una comisión tomada por el Estado, por una militante de Morena, sale a decir vocería, como lo hace Arturo en esta mesa, pero eso no le toca a ella hacerlo. Lo primero que hay que decir es que el gobierno de la transformación es el único que le ha puesto atención real a este problema. Sin duda, ¿no? Una política criminal como la de Felipe Calderón y las complicidades que muchas veces se dan a nivel local. Porque aquí escuchamos a Laura decir, es que ha reducido el número de desaparecidos en Jalisco en un 15%, sí, pero son el estado que más abona las desapariciones. No, es el Estado de México, Arturo. Es donde más desaparecidos hay por habitante. Siguiente, ¿no? Es el estado en donde detona la crisis más importante y donde este comité voltea y lo menciona en su informe por lo que sucedió en Teuchitlán, que estaba gobernado por Movimiento Ciudadano. Y si hay la famosa aquiescencia, tiene que ver con que efectivamente el presidente municipal sabía que en ese lugar estaban operando los criminales del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, es increíble de pronto ver a Laura, ¿no?, quitada de la pena y decir que representan lo nuevo, ¿no?, que son un gobierno distinto, cuando quienes abonan más que nadie a esta crisis, a este problema, han sido los gobiernos naranjas, los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Ahí estás mintiendo, pero todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Sin duda, eso es real. Pero no mientas. No estoy mintiendo. Sí estás mintiendo. Aquí están los datos del INEGI. Adelante, Laura, con los datos. Déjenme concluir, no sean malitos, no es mi última participación. ¿No? Hay aquí una confirmación. Da tu dato, Laura. Así es, el Estado de México es el primer lugar en desapariciones en el país con más de 14,000. Tamaulipas es el segundo lugar con más de 13,000, los dos gobernados por Morena. Luego está Jalisco con 12,000 en tercer lugar, Michoacán con 7,000 y termina también con Guerrero. Así que pues estos estados los indicadores de gestión le dicen que la mejor forma de evaluar una política pública es con tasas por cada 100,000 habitantes, porque no es lo mismo comparar una población con 100,000 personas con una población con 200,000. Bueno, nada más para concluir. Concluyo. Ojo. Solo para cerrar, tú señalas, tiene más con respecto al número de habitantes, sí. Laura dice tiene más en acumulados. O sea, y además del 2005 con las desapariciones 4 son gobernados por Morena. Es un problema, no importa, el tema es un problema. Pues es lo que estoy diciéndote, es lo que estoy diciéndote, Arturo, que no tenemos que hacernos cargo la responsabilidad que tienen. Ya. Bueno, concluyo muy rápido. Todos. No solamente es un problema que le corresponde a México. Este comité, al único país que ha visitado, es a nuestro país, al único. No suscribieron todos los países de América este convenio, nada más 6. Y en el mundo, de 193, solo 78 lo ratificaron. ¿Quién no lo ratificó, por ejemplo? Estados Unidos.
Y Estados Unidos enfrenta una de las crisis también más importantes de desapariciones. Las cifras oficiales del FBI en 2024 nos arrojan 93.447 casos activos de personas no localizadas. Ya. Y ¿sabes quiénes están a la cabeza? Que también es importante. Argentina tiene el registro más importante de desapariciones. Por cierto, ellos sí firmaron este convenio, nada más que no ha ido el comité allá. Y España sigue con un índice de 34 registros por cada 100,000 O sea, habitantes. el comité es neoliberal. No estoy diciendo eso. No, lo ¿Quién dijo pregunto. eso? No, lo ¿quién pregunto, dijo- lo ¿Pero pregunto. quién dijo eso? No, lo pregunto. A O sea, ver, porque, o sea, Pero bajo si el no es- argumento, o sea, Arturo, España está gobernado por un gobierno neoliberal. depende. No, tú le Yo creo que metiste- todos. Tú le metiste el ingrediente ahí. A ver, No, Arturo, lo que estás Lo que diciendo te- es que hay un sesgo político en el lo comité. que estoy diciendo con toda claridad Ajá. es que el comité Ya. únicamente ha evaluado a nuestro país Ajá. y que sería interesante Ajá. una evaluación compartida con el resto de los países para que tengamos un panorama internacional Ya. en donde las conclusiones, la problemática sea Interesante. acompañada por una visión internacional. Interesante el tema porque si el comité de ciertamente reciente creación no es lo único que ha hecho la ONU con respecto a temas de desaparecidos. Y uno de los más interesantes es Sri Lanka y el caso de Irak con Sí, las fosas claro, clandestinas claro. después de la guerra y de la intervención o invasión, como lo quieran decir, de los Estados Unidos después De de la acuerdo. guerra del Golfo con Saddam Hussein. Pero bueno, pues ahí está el punto. Y de los Arturo. 193 Ajá. países, solo 30 aceptaron la jurisdicción de este comité. O sea, nadie quiere ser evaluado por este comité. Por algo será. México sí lo Ajá. aceptó. Sí, en la mañanera, Harfuch y Claudia Sheinbaum arrojaron nuevos números de que la tendencia de los homicidios sigue a la baja. De como lo agarró con Obrador, ahorita Claudia y Sheinbaum disminuyeron 35 homicidios menos. O sea, están salvando 35 vidas más al día, Claudia Sheinbaum. ¿Somos responsables de las desapariciones, de los homicidios? Claro que sí. Los feminicidios, claro que sí. Pero tiene que haber un contexto, como lo dijo el conductor Buena Ondita, que siempre le tira a Morena, le dice a la representante del PAN, oye, pero también Felipe Calderón se disparó, como dice Arturo, se disparó 1700% las desapariciones y todavía desconoció dicha desaparición. Entonces, ¿con qué cara vienen ahora los panistas a darnos clases de moral? Dijo una cifra la panista que dice, tan solo con Morena se han disparado 200% y pico las desapariciones. Bueno, con ellos fue 1700%, porque recordemos que con Fox eran menos de 1,000 desaparecidos y ya con Calderón 17,000 desaparecidos, que comparados con ahorita son poquitos, sí, pero en aquel tiempo nos convirtió en un infierno, verdadero infierno. Pregúntale a tus papás, o si ya tienes la edad necesaria, o también a tus abuelos, abrías el directorio telefónico y estabas en cualquier parte de la ciudad y estaba el nombre y apellido de tu abuelo, de tu papá o de ti mismo y tu dirección. Cualquier persona te podía llamar por teléfono. Gracias a Calderón se desaparecieron las guías de teléfonos. Ya no hay seguridad, ya no hay paz, no hay tranquilidad. Los niños ya no pueden salir a jugar a la calle la pelota, las niñas a la calle, por culpa de Calderón, porque no hizo nada para detener 70 y tantos años de corrupción, de desigualdad del PRI. Entonces ellos son corresponsables. Entonces ahora déjenos trabajar. Estamos tratando de sacar este país del lodo, pero no podemos aceptar que nos vengan a dar clases de moral, especialmente Movimiento Ciudadano, que tiene a Jalisco ahí como uno de los líderes de estados con más desapariciones en México. Dime qué piensas.